Saludos, continuando con nuestro curso de instrumentación industrial, le corresponde el turno a diagramas de tubería e instrumentación. Diagrama de tuberías e instrumentos. En instrumentación y control se emplea un sistema especial de símbolos con el objeto de transmitir de una forma más fácil y específica la información. Esto es indispensable en el diseño, selección, operación y mantenimiento de los sistemas de control. Para garantizar que esa simbología sea de entendimiento general y estándar, nos basamos en las normas ISA de la Sociedad Americana de Instrumentación. Las más comunes o las más usadas son la ISA S5.1, la 5.2, la 5.3, la 5.4 y la 5.5. ¿En qué o para qué se usan? Para bocetos de plan, para papeles técnicos, para diagramas de sistemas de instrumentación, para descripciones funcionales, para diagramas de flujo, para dibujos de construcción, especificaciones de orden de compras, identificación e etiquetado de instrumentos y funciones de control, instalación, operaciones e instrucciones de mantenimiento, y para lo más fundamental, diagramas de lazo de instrumentación. ¿Pero qué es un diagrama de tubería e instrumentación? Es un dibujo que muestra la interconexión de equipos de procesos e instrumentos utilizados para controlar el sistema. Acá tenemos uno de esos dibujos, donde en él podemos identificar. Los círculos representan instrumentos que suelen ser de distintos tipos. Las letras me indican qué tipo de instrumento es, su función y la variable relacionada. Y los números me indican el lazo de control. El símbolo o la figura que identifica el instrumento nos indica el tipo o la función que realiza. Tenemos el instrumento discreto, display compartido o control compartido, función de computadora o control lógico programable. También, mediante el símbolo, podemos identificar dónde está ubicado ese instrumento. Podemos saber si está en campo o localmente, si está en un panel principal accesible al operador, si está detrás del panel o consola de instrumento no accesible al operador, si está montado en un tablero o panel de instrumentos auxiliar, o si está montado en un panel auxiliar no accesible al operador. Podemos concluir entonces que mediante el símbolo yo puedo ubicar el instrumento y saber qué tipo es, como se muestra en el siguiente diagrama. Aparte del tipo de instrumento y dónde está instalado, también tenemos que saber lo que significa la leyenda que va dentro de ese símbolo. Que la primera letra es la variable, la segunda la función de lectura que se ejerce, la tercera letra es la función de salida, el número es el lazo de control, el número adicional es opcional y hay un número también de panel. En este ejemplo podemos ver que está la letra F que nos indica que es de caudal, la letra E que nos indica que es un elemento primario, el círculo que es un elemento montado en campo y un número el cual me identifica a qué lazo de control pertenece. En este otro ejemplo podemos identificar que el instrumento mide temperatura, es un indicador controlador que está montado en el panel número 2 que es de accesible al operador que pertenece al lazo de control número 60. Siendo más explícito en la parte de la identificación del instrumento, podemos decir que la primera letra nos da
la variable. Las segundas letras o las siguientes letras nos indican la función principal y auxiliar. El número que continúa nos puede decir a qué lazo de control pertenece, y en algunas otras ocasiones o en algunas ocasiones se coloca un sufijo. ¿Para qué? Por si el tipo de instrumento o existe un mismo tipo de instrumento en el mismo lazo. Aquí podemos visualizar un listado de primera y segunda letra para poder identificar a qué corresponde. ¿Ok? Esta sería la segunda parte de la tabla anterior, donde podemos identificar variables como nivel, humedad, temperatura y algunas funciones como de registro, de punto de prueba, entre otros. Ahora bien, volviendo a observar el diagrama que vimos al inicio, lo podemos identificar o leer de la siguiente manera. Tenemos un transmisor de nivel, un control de nivel y una válvula de nivel, todas pertenecientes al mismo lazo de control. Otro elemento que debemos saber interpretar o identificar es la conexión o señal. Acá en esta lámina podemos observar una conexión a proceso, una señal eléctrica, una señal neumática, una señal hidráulica, un capilar, una señal electromagnética o sónica guiada, una señal electromagnética o zona no guiada, una de enlace de datos o software y una de enlace mecánico. No debemos olvidar entonces que en un diagrama de tubería e instrumentación, la identificación funcional de un instrumento está hecha de acuerdo a su función y no a su construcción. Que un lazo de instrumento, la primera letra de una identificación funcional, es seleccionada de acuerdo a la medida y a la variable inicial y no de acuerdo a la variable manipulada. Otra simbología que debemos manejar es la de válvulas. Aquí tenemos el símbolo general, el de un agudo, el de una mariposa, el de un obturador rotativo, de 3 vías, de 4 vías, de globo, de diafragma. También está la simbología de actuadores, como el diafragma con muelle y el motor rotativo. Más simbología de actuadores, como el actuador manual, electrohidráulico, solenoide, válvula de alivio y el periférico para cualquier cilindro. Otra información que debemos identificar en el plano es en caso de fallo, como se muestra acá. Las cajas de conexión o terminales y los terminales de los instrumentos. Las fuentes de alimentación y cómo conectarlas. En los diagramas también se debe identificar el punto de ajuste, set point, y el rango de operación. Otro elemento del cual tenemos que estar pendiente es de la flecha. Esta nos indica, cuando está hacia arriba, que al incrementarse el valor de la señal de entrada, aumenta el valor de la señal de salida. Cuando está hacia abajo, trabaja de manera contraria. La salida disminuye mientras el valor de entrada aumenta. En todos los diagramas de tubería e instrumentación, según la norma ISA-S 5.4, debe haber una información mínima. Esta es la siguiente. Identificación del lazo o lazos de componentes mostrados en el diagrama. La descripción en palabras de la función o funciones del lazo en el título.
de llevar una indicación de la interrelación con otros lazos de instrumentos, la identificación de todas las conexiones a través de números, letras, colores de los cables, conductores, tubos neumáticos, tubos hidráulicos, la localización general de dispositivos tales como en campo, panel, equipo auxiliar, cables, entre otros. La fuente de alimentación de energía tales como fuentes eléctricas, de alimentación neumática, hidráulica, voltaje, entre otras. Y la acción o posición de cada falla en caso de falla. La información adicional de este diagrama es equipos de procesos, líneas y sus números de identificación, fuentes y dirección de flujo. La referencia a suplementarios, diagramas o archivos tales como detalles de instalación, localización y cableado. La localización específica de los dispositivos tales como elevación, área al panel, subdivisión, rack. Referencia a descripciones de equipos, números de modelos, tipo de hardware, fabricante. Los rangos de señales e información de calibración. Adicionalmente a la información obligatoria y adicional que deben presentar los diagramas de tubería e instrumentación, estos deben cumplir con un formato, donde el tamaño mínimo para este diagrama debe ser de 11 por 17 pulgadas, colocando atención en el tamaño de los símbolos y textos, los cuales deben mantenerse legibles. El diagrama de instrumento debe contener típicamente un lazo, evitando mostrar lazos en múltiples páginas o hojas. Debe mantener una consistente disposición horizontal o vertical a través de todo el diagrama. Existen varios tipos de software para la elaboración de diagramas de tuberías e instrumentos, como el E-Plan y el AutoCAD. En cada uno de estos software podemos ubicar los símbolos de proceso e instrumentos, como lo vemos acá. Más símbolos de procesos e instrumentos, los cuales podemos usar para construir nuestro diagrama de tubería e instrumentación. Con esto hemos llegado al final. No me queda más que agradecerles por su atención e invitarlo a que siga viendo nuestro curso de instrumentación industrial. Hasta pronto.